Cuando era niño, en aquellos años vivíamos en un pueblito cercano a Oaxaca. De esto ya hace muchos años, más de 30 fácilmente. Pero lo que ocurrió ahí no lo he podido olvidar hasta la fecha. En aquel lugar vivía solamente con mi madre y con mis otros hermanos. Yo era el mayor y por ende me tocaba ayudarle a mi madre para tratar de conseguir dinero, pues mi papá se había ido de la casa. Él encontró otra mujer con la que hizo su vida y se marchó. Teníamos por esto una vida bastante difícil, pero mi mamá y yo siempre le echábamos ganas y tratábamos de sacar adelante la casa. Sin embargo, el tiempo no perdona. Lo digo porque mi mamá, pese a que no era una mujer vieja y ni siquiera había llegado a los 40 años, empezó a enfermarse. Y es que durante muchos años, ella tuvo jornadas muy pesadas de trabajo, en las que evidentemente por ser mujer, le pagaban una miseria. Ella fue enfermando y tuvo que dejar de trabajar. El único aspecto que teníamos a favor eran algunos ahorros. Mi mamá estaba juntando ese dinero para irnos a vivir a la ciudad. Siempre fue su anhelo que tuviéramos mejores oportunidades, pues en aquel pueblo, la verdad es que no había muchas. Por eso es que muchos hombres mejor se iban a Estados Unidos o buscaban oportunidades en otros lados. Aún con todo esto, a mi madre se le ocurrió la idea de que ahí en la casa acopláramos un poco para colocar una tiendita. Ya saben, vender abarrotes, todo tipo de artículos básicos. Aquella era una buena idea, sin embargo, muy arriesgada, porque para empezar por ahí no había quien surtiera las mercancías, y para esto había que visitar la ciudad más cercana, la cual estaba como a 2 horas de ahí. Un lunes mi mamá dejó encargados a mis hermanos menores y me pidió que la acompañara a la ciudad. Ahí, con los datos que había conseguido de un proveedor, estuvimos negociando las mercancías para que así, cada 2 semanas, desde aquel almacén que era muy grande, una camioneta nos surtiría todo lo indispensable para así tener lo suficiente que nos sirviera para atender a la gente. Mi mamá se gastó hasta el último centavo. Y no crean que pusimos una tienda llena de cosas. Realmente, teníamos lo básico y un poco más. Al principio la situación como que no jalaba mucho, pero después la gente nos fue ubicando. Empezaron a comprarnos más y más. Esas ganancias sirvieron bastante y finalmente pudimos comprar más cosas. La tiendita ya se veía bastante bien, muy surtida con todo tipo de cosas. Lo que al principio pareció una jugada muy arriesgada, se había convertido en todo un éxito, pues en aquel pueblo solo había otras 2 tienditas más, pero las tenían muy descuidadas. La alegría llegó a nuestra casa, por fin teníamos para comer bien. A mis hermanos y a mí ya no nos faltaba nada, al contrario, teníamos y bastante bien. Digamos que esa fue nuestra mejor etapa. Disfrutamos mucho todo ese tiempo que duró más o menos unos 6 meses. Aparentemente esto es un lapso muy corto, pero como era de esperarse, cuando a una persona le va bien, nunca falta la gente envidiosa, que para nada le alegra cuando la otra va triunfando. Esto se los comento porque una mañana de domingo, mi madre, mis hermanos y yo fuimos a la iglesia del pueblo. Nos gustaba ir a la misa que se ofrecía a las 7 de la mañana. Y ya de regreso, abríamos la tienda para trabajar como cualquier otro día. Esa mañana estuvimos en misa 1 hora. Al salir ya íbamos de regreso a casa. Caminamos un poco sobre la terracería y justo cuando llegamos, uno de mis hermanos más pequeños caminó para tratar de abrir la puerta, pues esta tenía una maña con la cual sin necesidad de llave se podía abrir. Mi hermano se adelantó, pero al llegar hasta donde estaba la puerta, notamos que empezó a mirar hacia el piso, sorprendido, y con un gesto de susto, echó un grito. Esa expresión realmente nos preocupó, y mi madre y yo caminamos rápido a donde estaba mi hermano menor. El pequeño corrió hacia donde estaba mi madre para abrazarla, y notamos que estaba llorando. Conforme nos fuimos acercando, lo que teníamos ante nuestros ojos era algo realmente horrible. De solo recordar se me revuelve el estómago, porque de verdad fue impresionante. Lo que sobre el piso estaba era un círculo marcado con algún tipo de polvo blanco, y en el centro de aquel círculo se encontraba la cabeza de un gato negro. Al pobre animal se la habían arrancado y la dejaron a la puerta de la casa.
Aún había residuos de sangre que habían escurrido de la cabeza del animal. Aquello era bastante evidente. Seguramente alguien sacrificó al gato en un ritual de brujería y lo habían dejado afuera de nuestra casa como señal de una maldición. Mi mamá nos pidió que no nos acercáramos y con esto nos movimos para el otro lado de la calle y desde ahí vimos cómo mi mamá sacó un recogedor y también la escoba. Con una expresión de asco, removió la cabeza del animal y también el polvo blanco. Enseguida lo que hizo fue llevar aquella cabeza y lo demás hasta donde se encontraba un lote baldío. Una vez que llegó a mi madre lanzó el recogedor con todo y lo que contenía. Nomás vi cómo salió volando la cabeza del gato. Después se sacudió las manos y nos pidió que nos metiéramos a la casa. Me sentía bastante nervioso por aquello que habíamos encontrado, y mi madre, un tanto angustiada también por ese tema, comenzó a lavar el piso con cloro y con agua. Se le notaba la cara de preocupación, pues sabía bien que por ahí entre las sombras de la gente se encontraba oculto un enemigo, alguna persona que no podía lidiar con lo bien que nos estaba yendo en la tienda, alguien que quería vernos en la ruina, que nos fuera mal. Me preguntaba quién podía ser capaz de eso, por qué a alguien le podría molestar que a otros les vaya bien en la vida. En ese momento era muy joven para comprenderlo. Ahora que soy adulto, lo entiendo a la perfección, y lo que es una realidad es que ese no fue el único evento oscuro y extraño que encontramos. Se los cuento porque algunas semanas más adelante, era un lunes. Entre semana mi madre abría desde más temprano la tienda, pues como en aquel pueblo había muchos trabajadores de obras de construcción que desde muy temprano buscaban algunos víveres. Ellos eran nuestros principales clientes a esas horas, y para esto, cuando mi mamá se despertó para abrir la puerta, serían como las 6 de la mañana, y la luz del sol apenas empezaba a iluminar. En mi caso, me despertaba al mismo tiempo que mi madre, y mientras ella abría y barría la calle, yo me encargaba de acomodar todo en la tienda. Aquella mañana, cuando mi madre abrió la puerta, hubo una expresión en su rostro que nuevamente me hizo darme cuenta de que había pasado algo más. A ver, Jacinto, ven. Pásame uno de los recogedores y también la escoba. Otra vez alguien vino a dejarnos algo aquí, y a mí se me hace que nos quieren chingar. Y no sé quién, pero estoy segura que muy pronto me voy a enterar. Le pasé la escoba a mi madre. Cuando salí a la calle, pude ver que sobre nuestra banqueta, la cual estaba hecha de un concreto improvisado que yo mismo hice, sobre esta se encontraba un montón de tierra, y sobre esa tierra se encontraban un par de huesos. No sé si eran huesos humanos, pero estaban acomodados en forma de cruz, como si su intención fuera la de desear la muerte de alguien, pues simulaban la cruz de un panteón, o bueno, al menos eso me imaginaba. Mi mamá barrió aquello, lo puso sobre el recogedor y después lo metió en una bolsa negra. Le hizo un nudo y después la llevó nuevamente al baldío. Ahí la aventó y como la vez pasada, volvió a limpiar la banqueta con agua y cloro. Aquel suceso había despertado mucha preocupación en mi madre, también en mí. Ya sabíamos que en el pueblo la brujería era un tema común, pero mi madre, ella aunque creía en esas cosas, no le gustaba meterse en esos temas. Ella prefería confiar en Dios, en que con su protección nada nos iba a pasar. Sin embargo, debo contarles que sí pasó, y fue bastante grave. Se los comento porque a raíz de estas cosas que sucedieron, me refiero a los ataques con brujería. La tienda de mi madre dejó de tener los clientes que siempre acostumbrábamos. De la noche a la mañana, la gente ya no nos compraba igual. Las mercancías como las frutas o la carne se nos echaba a perder, y esto me refiero aún teniendo las cosas en refrigeración. No había explicación para aquello, porque si aquel proveedor nos traía la carne fresca y casi congelada, al momento de refrigerarla nosotros, en un par de días, ya estaba completamente engusanada. Esta situación trajo como resultado un mar de pérdidas que nos fueron orillando a cerrar la tienda. Aquello fue muy triste, porque habíamos puesto mucho empeño y también todos nuestros ahorros. Mi mamá aceptó la derrota, y al paso de algunas semanas en las que definitivamente
Los números rojos estuvieron presentes cada día. Aquella tienda que nos había dado tantas felicidades tuvo que ser cerrada. La impotencia en el rostro de mi madre, también en el mío, no se podía ocultar. Sabíamos que se venían tiempos bastante complicados, pero por suerte, mi mamá supo administrar bastante bien el dinero de las ganancias y tenía bastante guardado. Me refiero bastante al dinero que nos serviría como para vivir unos 6 meses sin tener que trabajar. Esto solo con lo mínimo: frijoles, tortillas, queso, leche y un poco de pan. Aún así, todo se vislumbraba muy pero muy trágico. Yo no contaba con que mi mamá estaba decidida a encontrar al culpable de todo lo que nos pasaba. Era más que evidente que, después de la brujería que nos hicieron, las cosas se pusieron mal. Por ello es que un fin de semana, mi mamá me pidió que la acompañara para que fuéramos a visitar a la señora Toña, una señora que era muy respetada en aquel pueblito y a la que se le atribuían muchos milagros con la brujería. Aquella mañana de fin de semana, pues ahí vamos mi mamá y yo caminando. Cuando llegamos a la casa de la mujer, su hija nos recibió y nos permitió pasar. Ahí dentro estaban almorzando y de forma muy amable nos invitaron un taco. Ahí estábamos con la señora Toña almorzando, platicando de cosas bastante comunes. Ella mostraba una actitud bastante despreocupada, muy natural. Sin embargo, en cuanto terminamos de almorzar y la señora Toña le dio el último sorbo a su café, es como si ella se hubiera transformado. Cambió completamente su actitud. Recuerdo que se dirigió hacia mi madre con un tono de voz muy imperante. Ahí me di cuenta que la cosa se iba a poner mucho más seria. A ver, Margarita, vamos a empezar ahora sí. Dile a tu chamaco que se quede aquí afuera. Nada más podemos estar tú y yo trabajando sobre esto. La brujería no es para los niños. No se me le vaya a pegar algo. Y ahí sí, ¿pa' qué quieres? Hasta se te anda petateando. Ahorita hay que le prendan la tele, hay que se entretenga. Como podrán darse cuenta, no pude entrar a ver lo que haría la señora Toña con mi madre. Ellas estuvieron más o menos como 1 hora encerradas, y cuando mi madre salió, era evidente su rostro de preocupación. Mi madre intentó pagarle a la señora Toña, pero ésta se negó. Le dijo que ya más adelante, que por el momento así estaba bien. Ya cuando Diosito te mande más, Margarita, entonces sí, te aceptaré algunos centavos. Mientras tanto, ve tranquila. Lo importante es que te puedas recuperar de esto. Solo recuerda ser paciente. Cuida bien el dinero que tienes ahorrado. Y recuerda también poner mucha atención, porque muy pronto sabrás quién fue la persona que te hizo aquello. Se va a desenmascarar sola. Mi madre y yo salimos de la casa de la señora Toña, muy agradecidos y satisfechos, pues a palabras de mi madre, por lo que me fue contando en el camino regreso a casa, la señora Toña le había dado buenas esperanzas de que en el futuro nos fuera bien. Me di cuenta que mi madre, sobre el cuello, traía colgado un amuleto, el cual, me platicó, la señora Toña se lo entregó como un modo de protección, para que así ya nada nos hiciera daño, para que la mala suerte se fuera y de nuevo la fortuna nos sonriera. Sin embargo, la señora Toña le aconsejó a mi madre que por el momento no abriéramos nuevamente la tienda, porque más allá de descubrir quién era la persona que nos hizo la brujería, había ciertas cosas que debían pasar para que nosotros tranquilamente pudiéramos tener nuestro negocio nuevamente. En las siguientes semanas, como ya estaba más grandecito, me fui a trabajar como chalán de obra en la construcción. Así todos los días me llevaban en una camioneta a otros pueblos, y aunque el trabajo como ayudante de albañil era bastante pesado, al menos con lo que salía podíamos comer tranquilamente. La situación en casa estaba relajada, pero no olvidábamos todo lo que habíamos vivido previamente. Y para esto, ocurrió algo que para nada nos sorprendió, pero sí nos hizo pensar en que las palabras de Toña estaban completamente llenas de sabiduría. Es de decirse que la persona que era culpable de la brujería efectivamente terminaría desenmascarándose sola, pues al mes de que mi madre cerró su tienda, una de las vecinas que vivían justo enfrente de nuestra casa
De la noche a la mañana abrió su propia tienda. Aquella era la señora Soledad, una mujer amargada que vivía con su esposo, y sus hijos ya eran grandes. De hecho, algunos trabajaban en la obra y otros se habían ido para Estados Unidos. Pero aquella señora Soledad era una mujer realmente de carácter muy feo, y por cómo se estaban dando las cosas, era seguro que ella fue la que nos hizo brujería, nos puso la mala suerte para que todo el negocio se nos viniera abajo. Mi mamá ya sospechaba un poco sobre eso, porque la señora Soledad, de un día para otro, de ser una clienta bastante recurrente en nuestra tienda, simplemente dejó de ir, ya no nos compró, y el tiempo nos había dado la razón. Mi mamá estaba que no cabía de coraje, tenía muchas ganas de ir a agarrarse de los pelos con esa mujer, pero traté de calmarla. Le pedí que hiciéramos caso a Toña y que tuviéramos paciencia. Aún así, nos daba mucho coraje ver cómo la señora Soledad empezaba a tener éxito en su tienda y cómo toda la buena suerte que alguna vez en mi casa tuvimos, ahora ella la estaba teniendo toda. Fue muy difícil tener que aguantarnos el coraje, y como en algunas ocasiones la señora Soledad vendía cosas que necesitábamos, teníamos que disimular las molestias, pero esa mujer realmente tenía el veneno en la sangre, era toda una víbora. Una tarde mi mamá fue a comprarle unos cartones de leche, pero aquella mujer, la señora Soledad, no se pudo aguantar las ganas de hacerle comentarios bastante desagradables respecto al fracaso que tuvimos en la tienda. Es una pena, Margarita, que tu tienda haya quebrado. Por ahí andan diciendo que, a causa de tus malos manejos, por eso se te vino todo abajo. Yo te recomiendo que no les hagas caso, porque la gente de aquí del pueblo nomás dice tonterías. Espero que algún día te puedas reponer y vuelvas a hacerle la luchita. Aunque bueno, ya si un día vuelves a abrir tu tienda, pues va a ser chistoso, pero vamos a hacer competencia. Y espero que de la buena, porque al final de cuentas, para todos sale el sol. Vi la expresión de mi madre y supe que se tuvo que aguantar todo el coraje. Sacó de su monedero el dinero para pagar lo de la leche. Se dio media vuelta y nos marchamos a casa. Me resultaba bastante triste, cómo alguna gente es bastante oportunista y cómo es que la envidia les lleva a tener esas actitudes tan nefastas. Pero a raíz de esto comprendí que en el mundo solo existen los fuertes y los débiles, y que al final, por muy humanos que seamos, terminamos con comportamientos muy similares a los de los animales, siendo territoriales, egoístas, deseando lo que el otro tiene, o bien, deseándole la mala suerte para que no lo tenga. Sentía que mi madre ya no podía aguantarse más el coraje, la impotencia de que aquella mujer le estuviera yendo bien, que hubiera acaparado todos los clientes que antes fueron nuestros. Seguramente también, utilizando alguna brujería, estaba provocándose la buena suerte. Pero para esto, con lo que la señora Soledad no contaba, es que había un karma que pagar, y como dice el dicho, aquel que hace el mal, es posible que pronto lo olvide, pero a quien es la víctima, siempre lo recordará, porque el dolor, ese deja una huella, una herida que no se borra fácilmente. Con esto quiero decir que la señora Soledad probablemente, con el éxito que estaba teniendo en su tienda, ya se había olvidado del daño que nos hizo, pero hay alguien allá arriba a quien no se le va una, y con esto, a nuestra vecina envidiosa, ya le llegaría su hora. Todo ocurrió a raíz de que un par de personas enfermaron muy pero muy grave en aquel pueblo. Aquellas gentes tenían algo en común, pues ambas habían comido carne y definitivamente no había otro lugar donde pudieran comprarla. Eso hacía referencia a que la señora Soledad se las había vendido. De esas dos personas que enfermaron gravemente, debo contarles que una se puso tan pero tan mal que estuvo al borde de la muerte. De puro milagro alcanzó a sobrevivir. Sin embargo, la otra persona no corrió con la misma suerte. Esa persona no pudo sobrevivir, y es que en aquel pueblo no había atenciones médicas de alto estatus, porque vivíamos prácticamente en el olvido.
Los remedios que se le dieron a esa persona para tratar de curarlo no fueron suficientes para que pudiera seguir viviendo. Aquella persona que murió era un joven, tendría unos 21 años, y como era de esperarse, sus padres de inmediato detectaron que la carne que habían comido estaba en mal estado. Esta fue la razón por la cual aquel hombre, don Pascual, padre del difunto, fuera a buscar a doña Soledad para reclamarle. Aquel don Pascual no iba solo, iba acompañado de otros 4 hombres. En aquella escena que se convirtió en todo un escándalo, la señora Soledad y don Pascual se hicieron de palabras. Para esto alguien fue a llamar al esposo de la señora Soledad, quien al llegar, tal cual se agarró a golpes con don Pascual. Pero don Pascual era más joven y fuerte, por ello es que el esposo de la señora Soledad quedó bien tendido sobre la terracería, todo golpeado y ensangrentado. El señor Pascual estaba furioso, sentía mucho coraje por lo que le pasó a su hijo, y como la señora Soledad, aún con toda la evidencia encima, seguía negando aquello, lo único que provocó es que 2 de los hombres que iban acompañando a don Pascual se metieran a la tienda cargando unos galones de gasolina. Comenzaron a rociarlo todo. Instantes después, encendieron un cerillo y lo lanzaron al piso para hacer iniciar el infierno sobre aquella tienda. Y más allá de esto, dentro de aquella casa, las llamas poco a poco fueron invadiéndolo todo, consumiendo todo lo que se atravesaba a su paso. La señora Soledad gritaba, pedía ayuda. Su esposo trataba también de buscar la manera de arrimar unas cubetas con agua para aventarlas al fuego. La mayoría de la gente estaba viendo cómo todo ardía. Algunos otros, en solidaridad, sacaban agua de sus tambos, la lanzaban contra el fuego, pero al darse cuenta de que era imposible contenerlo, decidieron conservar su agua y solamente se dedicaron a observar cómo el fuego reducía todo a cenizas. Me dio tristeza, debo confesarlo, el ver cómo la señora Soledad y su esposo observaban su patrimonio reducirse a escombros. La casita en la que vivían había quedado casi toda destruida. No hubo mucho que hacer, y fue hasta después de varias horas que el fuego, por su propia naturaleza, terminaría extinguiéndose, llevándose consigo los sueños de aquella mujer que por obra de malos actos había intentado destruirnos. Eso era su paga. El karma le arrebataría todo lo que ella en una ocasión nos quitó a mi madre y a mi familia. A partir de ese suceso, la señora Soledad se ganó el desprecio de toda la gente. El rumor de que había vendido carne envenenada se dispersó y la gente ya no quería verla a ella ni a su esposo en el pueblo. Y a los pocos días ya no pudieron resistir más, pues cada que salían a la calle, las personas los ofendían, los insultaban, trataban incluso de humillarlos. Aquella maligna mujer y su marido terminaron huyendo del pueblo. Tuvieron que marcharse. Dicen que se fueron a vivir con otros familiares que vivían más lejos. La verdad, a mi madre y a mí eso ya no nos importaba, porque mientras más lejos estuvieran esa mujer y su marido, para nosotros era mucho mejor. Esperamos mi madre y yo después de aquello, más o menos como 2 semanas, y entonces fuimos a la ciudad para visitar a aquel proveedor, el mismo que nos surtía los productos antes de que tuviéramos que cerrar. Iniciamos nuevamente desde cero. No teníamos miedo de hacerlo, confiábamos bastante en que las cosas serían distintas en esa ocasión. Además, teníamos la protección que Toña nos había dado con su brujería. Y de esta forma, poco a poco, fuimos levantando nuevamente el negocio. Esa segunda ocasión nos fue mucho mejor. Fuimos recuperando los clientes y la gente hablaba bien de nuestro trabajo. Las cosas y la suerte estaban de nuestro lado y por fin, con eso pudimos prosperar. Nos fue muy bien durante varios años. Ya no tuvimos ningún tipo de obstáculo que pudiera frenarnos nuevamente. Pero lamentablemente, a los 10 años después de aquello, mi madre murió. Como les conté previamente, ella ya estaba cansada, estaba enferma. Ella murió con muchas dolencias y no hubo nada que se pudiera hacer. Con esto, la vida cambió mucho para mis hermanos y para mí, y ya siendo todos un tanto mayores,
Mis hermanos, siendo todavía más que adolescentes, empezaron a forjar sus propios caminos. Por mi parte, que yo era el mayor, también abandoné el pueblo y me vine a vivir a la ciudad, donde hasta en la actualidad sigo viviendo y donde tengo varias tiendas de abarrotes, las cuales administro y han tenido bastante éxito. Mis hermanos están viviendo en Estados Unidos en la actualidad. Ellos se fueron a buscar el sueño americano y hasta eso les ha ido bastante bien. Me da tristeza saber que mi madre ya no está con nosotros en la actualidad. Le daría mucho orgullo saber que estamos bien, que sus hijos somos personas buenas. De verdad que me siento orgulloso de haber tenido una buena madre, una persona trabajadora que siempre buscó el bien para sus hijos, sin importar que la vida la puso completamente contra las cuerdas. Mi madre siempre fue fuerte y por ello es que nosotros, sus hijos, aprendimos a ser así. Me siento altamente orgulloso de la familia que tuve, de las circunstancias también adversas que vivimos, porque sé que éstas nos forjaron a ser buenos hombres y nos alejaron completamente del camino de la debilidad. Y sobre todo, agradezco que todo esto nos mantuvo muy lejos de ser personas envidiosas, de esas que sufren cuando a alguien cercano le va bien. El único consejo que les puedo dar es que si saben que alguien les tiene envidia porque les va bien, aléjense. Estas personas son capaces de todo para destruirlas, para verlas hundidas. Nunca en la vida les va a alegrar que ustedes triunfen. Y lo peor es que nunca van a cambiar. Por eso es que tengan mucho cuidado, porque incluso las personas más envidiosas, muchas de las veces y en los peores casos, pueden incluso hasta estar viviendo bajo el mismo techo que ustedes.